Hola, en este video vamos a hablar sobre la economía y su relación con los paradigmas nuevos que tiene el libro. Porque si el libro habla de estrategias exitosas que también sirven para la sociedad, también podrían servir para la economía. El tema principal acá al comienzo va a ser definir hasta dónde es, cuál es el límite del grupo al cual pertenezco, porque en economía siempre nos están hablando de la economía, de la gente, la población, pero no me definen a cuál pertenezco, como si todo fuera homogéneo o estuviera indefinido. Y ninguna de las dos cuestiones es verdad. Una economía tiene límites, se sabe hasta dónde beneficia a un grupo y otras estrategias beneficiarán a otros. E incluso se contraponen entre sí algunos grupos y otros cooperan. De manera que es muy importante saber, primero y principal, en qué equipo estoy, qué estrategias me benefician a mi grupo, y el que considere que no está en ningún grupo y que su economía solo depende de él, bueno, les aviso que este video no es para ellos, que empiecen a estudiar un poquito más porque empezar de cero la historia de la humanidad es imposible y mucho menos en un video. Recordemos que siempre que hablemos de alguna cuestión económica, tenemos que saber a qué grupo va a beneficiar, hasta dónde llega mi grupo, quiénes tienen mi camiseta, la camiseta de mi equipo, quiénes se juegan por ese equipo y yo, ¿qué hago por ese equipo? Porque no tener en claro esto es ver generalidades que nunca parecieran influirme o me imagino, me ilusiono que alguna medida es para mí y le están hablando a otro grupo, le están hablando a otra persona. Eso pasa muy seguido, por eso votamos tan mal, porque votamos a gente que beneficia a otros grupos. Como dicen, la gente se va a beneficiar, creemos que entre esa gente estamos nosotros también. Generalmente los políticos le hablan a los mercados, no a la persona común y corriente que está trabajando. Y nosotros confiamos en que nos están hablando a nosotros. Entonces, a partir de ahí, de saber hasta dónde llega mi grupo y quiénes tienen mi camiseta, vamos a empezar a hablar de economía. Bueno, la cuestión acá es saber hasta dónde es el límite de mi grupo, a quiénes me ayudan, quiénes están en ese grupo y quiénes no. A veces no es tan fácil. Veamos el primer paradigma, el de la gástrula. Cuando vemos el primer paradigma, vemos que hay una estrategia de agrupación que en general beneficia. Para que esto beneficie, necesita cierta organización y para estar organizado necesita ciertos límites de cada individuo, que respete cada individuo para que la organización funcione, y si esa organización está funcionando, va a dar suficientes beneficios como para que esas limitaciones no sean tan graves, sino que los beneficios son mayores que los problemas de las limitaciones. Entonces, lo que dice el libro de la gástrula, que generalmente cuando se agrupan individuos, pasa lo mismo que en la biología, se genera un clima interno en ese grupo que lo protege del ambiente externo generalmente más agresivo. Va a haber límites de esa gástrula, va a ser una forma, no hace falta que tenga esa forma, obviamente, esto es un esquema, pero va a tener una parte externa con los individuos, con los participantes más competitivos, y una parte interna protegida por esa parte que recubre. El ambiente interno entonces va a generar un beneficio mutuo. Y como figura ahí en el dibujo, también va a haber bocas de ingreso y egreso de sustancias, de recursos, de energía, que a veces pueden ser zonas de ingreso específicas, bocas, que ahí dice blastoporo porque habla de biología, o
no tan específicas por toda la superficie. O sea que vamos a tener en cualquier grupo individuos más competitivos que protegen a ese grupo, individuos menos competitivos que necesitan la protección y que están en la parte interna para ser protegidos, bocas de ingreso, bocas de egreso, bocas de ingreso y egreso, porque lo que pasa es que tenemos, cuanto más especificidad tenemos, esas bocas son más específicas y no se da en cualquier lado. Por ejemplo, hay grupos de ventas que van a incorporar clientes nuevos. Esa es una boca de ingreso de un determinado recurso que necesita esa empresa. Hay bocas de ingreso de materias primas. Hay personas que se dedican a eso y va a ser la boca de ingreso de otro recurso. Entonces vamos a tener en un grupo, a veces más especializado, otras veces menos, una estructura que se puede analizar con el paradigma de la gastro. Ahora bien, siempre las ventajas tienen que existir, sino para qué se agrupan. Trabajaría cada uno por su cuenta. Siempre que se agrupan, van a necesitar una organización y eso va a limitarlos como individuos para poder seguir en el grupo. Entonces, lo que tenemos aquí es una pregunta. Primero y principal, tiene que haber beneficios, eso seguro. Pero la segunda es quiénes se benefician. ¿M? Porque si limitamos mucho a unos y poco a otros, el beneficio no va a ser parejo y algunos no van a tener necesidad de estar en ese grupo, no les hace falta, van a sentirse mejor fuera que dentro. Entonces, acá surge otra cuestión. Cuando se dividen el trabajo, las agrupaciones, puede tener un inconveniente. Esta estructura es tan beneficiosa que puede servir para la dominación o para la cooperación. ¿Cómo es esto? Cuando se divide el trabajo hay dos cuestiones que no deberían dividirse. Una es la toma de decisiones y otra es la distribución de los recursos. La distribución de los recursos y la toma de decisiones me indica si esa agrupación tiene un grupo dominante y no me sirve porque yo soy el dominado, o si esa agrupación es cooperativa y a mí me va a seguir sirviendo. Entonces, si la toma de decisiones es democrática, lo más abierta posible en ese grupo, lo de afuera es otra cosa. Hay una distinción muy importante entre lo externo y lo interno. Pertenecer en este momento tiene sus privilegios, tiene que tenerlos, si no, no sirve esa agrupación. Entonces, si la toma de decisiones es democrática, vamos por el lado de la cooperación. Si los recursos se distribuyen de una manera medianamente equilibrada, también. Si no, por el contrario, sería una gástrula de dominación. Y ahí solamente van a tener ventajas unos pocos, va a haber interacciones negativas dentro del grupo, va a haber problemas, rebeliones, conflictos de todo tipo y genera inestabilidad. Si hablamos de economía, la inestabilidad económica típica que vemos en algunas sociedades. ¿M? Entonces, esta es la cuestión. No solamente tenemos que saber en qué equipo estamos, sino, sino también si esa organización es de dominación o de cooperación. Por eso a veces nos sentimos limitados en un grupo, porque no es un grupo para nosotros, es un grupo para otros que otros necesitan de nosotros. En cambio, en otras agrupaciones tenemos límites porque tienen su organización, pero al contrario, nos sentimos muy cómodos, nos sentimos integrados, nos sentimos que participamos en algo que nos está beneficiando y hasta lo que hacen otros me parece parte de mi actividad, parte de mi grupo. Entonces, tenemos relaciones negativas que nos indicarán si hay inestabilidad o no. Cuanto más relaciones negativas, más inestabilidad. Otra cuestión, esas relaciones negativas también
están en la competencia, y hablábamos recién que la periferia de la gástrula, en la periferia de la gástrula, para proteger a ese grupo estaban los más competitivos. ¿Cómo es esto? No es lo mismo ser competente que ser competitivo. Competente es el que tiene la capacidad de competir, o sea, tiene los suficientes conocimientos como para que si hace falta competir porque no queda otra, compite. Competitivo es una persona que busca la competencia y esa relación es negativa. Por lo tanto, buscar la competencia va a ser algo desgastante, superfluo, destructivo incluso, y genera inestabilidad económica. De manera que lo importante es ser competente, sobre todo para los que estén en la periferia de la gastronomía, los que estén en la defensa de esa gástrula. Lo mismo pasa con un vendedor. Va a tener que ser competente, pero no competitivo, no tiene que buscar esa relación negativa. Tiene que aceptarla cuando no queda otra y tener herramientas para competir. Eso es ser competente, pero no buscarla, porque como toda relación negativa, genera inestabilidad. La segunda estrategia que se ve en el libro es la del triple diálogo. ¿Qué significa esto? Como bien vimos recién, lo primero que pasa cuando alguien se agrupa es que tiene que haber una ventaja, un beneficio en esa agrupación. Y empieza a diferenciarse lo externo de lo interno. Hacia lo interno está la protección del ambiente externo, generalmente más agresivo, generan un microclima protegido, que por supuesto está limitado. Eso va a generar un límite, o sea, hasta acá llega este grupo, hasta acá podemos soportar los beneficios de este grupo. Si se sigue ampliando no habrá beneficios, si se desorganiza no habrá beneficios. Todo esto porque el límite y la organización que genera límites, si no sería más perjudicial que los beneficios de integrarse. Entonces se empieza a generar un ambiente interno que hay que organizarlo, que hay que interactuar entre los integrantes, y ahí figura unas relaciones con el ambiente interno. Ahora, ¿qué pasa? Al mismo tiempo, esa agrupación tiene intercambios con el exterior, con algo que distingue muy bien como externo al grupo y que lo llamamos ahí ambiente natural. ¿Por qué natural? Porque no es de la misma del mismo nivel de organización que el grupo, no es otro grupo. Si fuera otro grupo, sería una relación de grupo a grupo, de semejantes. Entonces sería una relación con el ambiente social, que también es externa. Entonces, el grupo apenas comienza, ya tiene que interactuar con un ambiente interno que el mismo grupo creó para organizarlo, para generar ventajas y a su vez tiene que integrarse, más que integrarse, relacionarse con recursos y con energía que necesita del exterior, que no son grupos como él, y que al considerarlos externos y ajenos, lo trata como si fueran objetos. Por eso hablamos de ambiente natural, relación con el ambiente natural. Estas dos interacciones generalmente terminan teniendo una identidad propia del grupo, una característica propia del grupo. Y por eso a eso lo llamamos conciencia del grupo. No porque sea la típica conciencia de las neuronas y el cerebro, el sistema nervioso, no, sino por esta forma de actuar, de reconocer lo externo y lo interno, de organizar lo interno y de relacionarse con recursos que tiene una identidad propia, una estrategia, una característica. Con el tiempo puede surgir también relaciones con otros grupos y ahí sería la tercera interacción, que es con el ambiente social. ¿Por qué social? Porque son grupos semejantes, del mismo nivel de organización. Las relaciones sociales son muy diferentes a las del ambiente natural, por más que las dos sean externas.
En el ambiente natural generalmente se utiliza la lógica matemática y en el ambiente social la lógica matemática no es que no se utiliza, sino que no alcanza para explicar todo el fenómeno. Por eso hay tantos conflictos, porque a veces confundimos lo natural con lo social. El ambiente interno es también, por supuesto, es muy diferente a estos otros dos, pero bueno, tienen una ventaja, digamos, que ocurre al comienzo y ya tiene toda una experiencia el grupo para manejarlo. Bien, si vamos al individuo, ya no a un grupo, también tiene estas tres relaciones. En el ambiente natural lo manejamos generalmente con la lógica matemática. No solamente porque hacemos cuentas, sino que hay una lógica detrás de eso que es muy típica de la matemática. Por lo tanto, esa lógica matemática no la usamos por casualidad, la usamos porque es exitosa, funciona así. Ya desde chicos, cuando experimentamos con la gravedad, jugando con una pelota, nos damos cuenta que cuanto más grande la pelota, más peso, menos tamaño de la pelota, menos peso. O sea, hacemos correspondencias ligadas a la matemática. Estamos viendo continuamente comparaciones matemáticas. Entonces nos da resultado esto exitoso para entender la naturaleza y la usamos allí esa lógica. Pero cuando nos queremos relacionar con el ambiente social, vemos que esto no alcanza, no funciona bien y nos frustramos generalmente. Esa frustración nos lleva a usar a la fuerza lo que antes nos daba éxito, que era la lógica matemática. Entonces puede ocurrir que ante un ambiente social que con la lógica matemática no alcanza para explicarlo, para tener resultados, forzamos la situación y le seguimos usando esa lógica matemática. O sea, es ahí cuando a un sujeto lo tratamos como un objeto. Es la típica economía que exagera la matemática, usa estadísticas, usa muchos cálculos de saldos y de déficit, pero no tiene en cuenta al ser humano. ¿M? Trata al sujeto como objeto, es manipuladora, es un individuo manipulador que genera una economía manipuladora. Hay economías que se basan solo en la matemática y es una ciencia social. En lo social no alcanza con lo matemático, hace falta tener en cuenta el contexto y la historia. Siempre pongo un ejemplo. No es lo mismo una persona que se saca 7 en un examen que otra que se sacó 7 y está en otro contexto. No es lo mismo una persona que se sacó 7 en una familia donde hay bibliotecas y material de estudio, acceso a internet, que un chico que sacó 7 y tiene que ir a una biblioteca de la escuela porque no hay libros en su casa, porque el padre no tiene trabajo, no tiene acceso a internet, tiene que pedir prestado una computadora. No es lo mismo, por más que el número sea 7. Y además, tiene que tener en cuenta la historia. No es lo mismo un 7 de un chico que venía sacándose 4, 5, 6, porque ese 7 significa progreso, que un 7 en otro chico en donde venía sacándose 8, 9, 10, y ahora tienen un conflicto, vaya a saber cuál, y se sacó un 7. A eso no significa progreso. Y es el mismo número, 7. Por lo tanto, en el ambiente social la matemática no alcanza. Tengo que ver una historia, un contexto y sobre todo tomar a lo humano como semejante. Es un ambiente social, no es un objeto, si no nos volvemos manipuladores e inhumanos, como pasa mucho con la economía. Entonces, vamos a seguir. Vamos a ver que esas interacciones empiezan siendo simples. Después necesita una retroalimentación para alimentarse de la realidad y empezar a ser más específicas, más aplicadas a esa realidad que estoy viviendo. Y pueden llegar, en el caso de un individuo y sus relaciones sociales, a ser un diálogo, que es lo más complejo.
que es donde uno solamente habla, sino escucha y escucha algo diferente a lo que pretendía escuchar y por lo tanto podría tener que interactuar con esas ideas y transformar las mías, nutrir a las mías de nuevas ideas. Es mucho más complejo el diálogo. No siempre se da, pero es lo más nutritivo. ¿Cuántos pueden sumarse a ese grupo? Y eso depende de las ganancias. Eso depende de las ventajas que tenga el grupo para repartir. Si hay pocas ventajas, no pueden sumarse más gente o hay que hacer algo, cambiar algo en ese grupo para que tengan mejores beneficios y pueda sumar a más gente. No se puede sumar porque sí, si no hay beneficios, ¿para qué sumar? Hay una cuestión fundamental. En esto que explicábamos recién, vemos que hay personas que con el ambiente social tienen conflictos y no logran éxito en sus interacciones porque es mucho más complejo. Y eso hace que se refugien en lo que antes les dio éxito. ¿Qué les daba éxito? Como dijimos recién, las relaciones naturales, o sea, manipulo, trato a lo sujeto como objeto, trato al sujeto con lo lógica matemática que no alcanza, le perjudica a ese otro individuo. Y que como toda relación negativa es mala también para mí, porque tarde o temprano el otro no es tonto, va a hacer algo para salir de esa relación negativa. Y ahí me perjudico yo también, que suponía ser el ganador. Entonces, esa es una forma de refugio, refugiarse en en la lógica del ambiente natural, aunque no me sirva a la larga. Y otra forma es idealizar, encerrarme en un ambiente interno, en mi conciencia, relacionado a lo subliminal, a lo idealizado, al pensamiento mágico y animista, al subconsciente. Y ahí idealizo la realidad, idealizo el dinero, idealizo el consumismo, idealizo tener un auto, idealizo algo, le exagero sus propiedades, le exagero las características de ese objeto y le menosprecio las de otras cosas. Por lo tanto, esa idealización distorsiona la visión de la realidad y hace que al no ver la realidad me tropiece con una realidad que no esperaba. ¿Mm? O sea que también es perjudicial, aunque en un primer momento me parezca fabuloso idealizar. Por otro lado, eh, si yo idealizo las características, si yo exagero las características de algo que idealizo, el día que consigo eso que idealicé, me va a parecer poca cosa, porque exageré las características positivas y ahora me encuentro con la realidad. O sea que siempre de un deseo me encuentro con una decepción y vuelvo a idealizar otra cosa y vuelvo a tener otro deseo y vuelvo a buscarlo y vuelvo a encontrar algo que idealicé y como le exageré las características favorables, cuando veo la realidad no me alcanza. Entonces así estamos continuamente entre deseo y deseo, sed y hastío. Algo que no podemos nunca lograr es la felicidad en ese sistema. Recordemos también que la idealización como las relaciones negativas siempre van a sumar inestabilidad a la economía de ese grupo. Nunca van a servir para algo. Siempre van a generar algún conflicto. La idealización genera un conflicto con la realidad. Y las relaciones negativas lo que van a generar es conflictos con alguien que va a querer salir de ese problema que uno genera con una relación negativa. Y ahí es donde se pierde la estabilidad del grupo. De manera que estas idealizaciones, esas relaciones negativas se tienen que ir suavizando en el grupo hasta ir minimizándolas para que el grupo sea más exitoso a nivel económico y en general. Recordemos que la idealización del dinero genera el consumismo. Creer que la felicidad está en consumir es muy perjudicial. Si bien el consumismo es útil para la revolución industrial, desde la revolución industrial, porque la industria produce más de lo necesario,
entonces alguien lo tiene que consumir. Sin embargo, si bien genera una economía saludable, genera otros problemas. No solamente los ecológicos, que son muy graves porque es un despilfarro de recursos, sino que genera que unas industrias generen mucha riqueza gracias a otros que consumen y pierden dinero. De manera que ahí hay desequilibrios ligados a la idealización del consumo, a la idealización del dinero. En realidad hay necesidades que son básicas, ligadas al ambiente natural, ligadas a las necesidades naturales, y otras que son superficiales, superfluas, y que son creadas como modas, como propagandas, como costumbres, y que sí pueden ser muy importantes para una cultura, pero tenemos que saber que si prescindimos de ella no es algo tan grave. En cambio, los recursos naturales sí son indispensables. Entonces ahí tenemos que empezar a trabajar con las posibilidades de evitar esas idealizaciones. ¿M? Que bien, si las ciencias sociales no son idealizaciones, puede llevarnos a idealizar cosas. Bueno, repasando conceptos, entonces tenemos que, por miedo al fracaso, por miedo a eso que me frustra y que no puedo manejar de lo social, me puedo llegar a refugiar en lo que funciona, pero para viejas demandas, para viejos conflictos, que es el pensamiento mágico y la lógica matemática. El pensamiento mágico no me permite no solo ser feliz, sino que choco con la realidad, no me permite actividades ni siquiera en el ambiente natural, pero mucho menos en la economía, que es una relación social. Y si me refugio en la lógica matemática, que funciona bien para lo que sea técnico, naturaleza, en las relaciones sociales me vuelvo manipulador y cualquiera que se aleje de esa relación va a estar mejor que antes y voy a tener esos conflictos continuamente. El dinero nunca es nuestro objetivo. El dinero es una herramienta. Cuanto más dinero tengo, más herramientas tengo. Pero el objetivo no es conseguir herramientas. Yo no conozco a nadie que tenga como objetivo acumular pinzas o acumular destornilladores o acumular martillos. No tiene sentido. ¿Es bueno el martillo? Y depende para que lo uses. ¿Es bueno el dinero? Depende para que lo uses. El dinero es un tablero de herramientas. Sin un objetivo, sin saber para qué las tengo, no sirven de nada. Al contrario, pueden perjudicar porque idealizo el dinero y dejo de ver la realidad. Así que el dinero sirve como herramientas. Es muy importante, pero no es el objetivo. El conocimiento además, porque también el conocimiento es herramienta y son herramientas muchísimo más útiles que el dinero. Con una estrategia útil, con una organización, con conocimientos prácticos, yo puedo hacer dinero. Con dinero no puedo hacer dinero sin tener conocimiento. Así que el conocimiento a veces es en ese tablero de herramientas donde está el dinero. El conocimiento es mucho más importante que el dinero, porque el conocimiento produce el dinero y el dinero no produce ni conocimiento ni dinero. Si no hay una organización, si no hay una estrategia, si no hay un objetivo. Las ideas son herramientas que no pesan ni ocupan lugar, así que son mucho más prácticas. Nadie reniega del dinero, pero recuerden, no es nuestro objetivo. Es solamente una herramienta importantísima. Veamos un poquito cómo fue desarrollándose estas ideas de economía en la historia. No se asusten, es una muy apretada síntesis. Bien, entonces, lo primero que podemos analizar es la sociedad de los cazadores-recolectores, ¿eh? y la comparamos con los agrícolas pastoriles. Ya veremos por qué únicamente estas dos. Los cazadores recolectores eran los que
vivían en grupos no muy grandes y no tenían grandes construcciones, grandes eh, herramientas, porque al migrar cada tanto no podían darse el lujo de construir algo muy grande porque después no los podían trasladar. Los cazadores recolectores no eran ni más ni menos inteligentes que nosotros, tenían el mismo cerebro. No hay una cuestión de calidad en esto. Es simplemente diferentes estrategias a lo largo de la historia. Otra cuestión, no son sociedades antiguas. Todavía hoy hay cazadores recolectores en diferentes lugares del planeta. Y además, como herencia cultural, todavía lo tenemos en muchos nativos que, si bien sus descendientes están en la ciudad y trabajan, tienen algo de esa cultura. Los cazadores recolectores vivían en un lugar, cazaban, recolectaban frutos, pescaban, y cuando menguaba, cuando bajaba un poco los recursos naturales por una cuestión lógica de esa caza, de esa pesca, migraban, tomaban la decisión de migrar, que no es tan fácil, por eso hablo de una inteligencia diferente. No es fácil elegir dónde migrar para que el alimento y los recursos alcancen en ese nuevo lugar. Así que hay toda una estrategia detrás de esto, toda una inteligencia detrás de esto. Pero lo que sí pasaba es que había poca interacción con la naturaleza. A la naturaleza no se la atacaba, no se la domesticaba, sino que al revés, se esperaba de ella, se la veía como algo sagrado que proveía alimentos. Después de cazar se le agradecía a Dios y al alma de ese animal cazado que iba a servir como alimento. Era todo muy ligado a lo sagrado, a lo mágico, a lo animista. Tenían como hermanos no solamente a otros de la misma tribu, del mismo clan, sino que en algunas culturas de este tipo tenían como hermanos a los animales, al viento, a la madre tierra. Todo era muy sagrado, muy limitado en el sentido de que no actuaban contra la naturaleza como pasó después, sino que se esperaba de ella. Y en este tipo de sociedades no tenía sentido el ahorro, no tenía sentido generar grandes construcciones por lo que dijimos recién. Después migraban y ¿qué hacían con eso? No tenía sentido tener grandes bienes, tener herramientas complejas o pesadas, porque después había que salir de ese lugar y adaptarse a otro. Entonces tampoco obviamente ni había agricultura ni ganadería, de manera que era una economía muy especial y muy simple, muy ligado al pensamiento mágico y animista que vimos recién, ese que estaba en el centro, ligado al subconsciente. Todo era sagrado. ¿m? Y se esperaba del otro, no había mucha interacción con el exterior, que casi todo era relaciones internas y muy pocas con la naturaleza. ¿Qué pasa con los agrícolas pastoriles? Cuando se descubre la agricultura y la ganadería, recién ahí se forman ciudades, asentamientos fijos, ¿eh? Recién ahí hay construcciones más complejas, recién ahí hay territorios que tienen que tener una propiedad grupal o individual, pero que no es del otro, de algunos otros. Y ahí empiezan las guerras también por esos terrenos. También existe la posibilidad de ahorrar, al principio quizás en granos, porque los granos no se pudren, pero después en otras mercaderías y por último en monedas, mucho más tarde. De manera que aparece una cultura muy diferente, totalmente diferente, donde si interviene en la naturaleza, ya no se la considera tan sagrada. A la naturaleza hay que cultivarla, hay que cuidar el suelo, hay que tratarla incluso agresivamente en algunos momentos para lograr algo de ella, para que produzca más. Ya no se conforman con lo que la naturaleza les da. Por eso se pierde el sentido también de lo sagrado en la naturaleza. Se alejan de lo sagrado y empieza a dominar el ahorro, el que más tierras tiene, el que más granos tiene, el que más sal tiene. La sal en un momento fue una herramienta como la moneda. El que más poder
tiene poder económico en este caso, iba a tener una ventaja. De manera que por primera vez empieza la idea de ahorro y de una economía más parecida a la que hoy conocemos. Antes cada uno tenía un valor en sí mismo, por lo sagrado principalmente. Ahora por lo que tiene. Las relaciones sociales se tratan como naturales, o sea, hay una manipulación y todo se lleva a la lógica matemática. Tanto tenés, tanto valés. Tantos granos me das, tanto te devuelvo de tal otra cosa. Entonces, hay una especie de vuelco desde lo mágico y animista en el interior, en el centro, en lo subconsciente, a la interacción con el exterior ligada a la lógica matemática, a las interacciones con el ambiente natural. ¿Qué pasa con las interacciones con el ambiente social, que ya dijimos que eran más complejas? Todavía no se desarrollan. Quizás hay algunas sociedades que sí lo hicieron, pero en la mayoría de los casos ligados a la cultura europea, que es la que más se ve, no se desarrollan, quedan bloqueados. Al contrario, son un problema. Entonces se pasa a la manipulación. Tenemos feudos, tenemos reinos, tenemos imperios, tenemos faraones que manejan esos cultivos, manejan esos ahorros de granos, manejan esa economía como quieren, siempre con una lógica matemática. Alguno puede decir, bueno, pero también estaba lo religioso. Sí, pero lo religioso se veía para la manipulación. Ya lo sagrado de la naturaleza no era tanto, por eso se manipulaba la naturaleza también con una lógica matemática y no con una lógica más ligada a lo que la naturaleza necesita. Se desgastaban los suelos por exceso de cultivo y todas esas cuestiones que muy temprano empezaron a suceder. Los problemas ecológicos no son tan recientes. ¿Y por qué comparamos nada más que cazadores recolectores con agrícolas pastoriles? Porque lo que viene después, a nivel económico, solamente acentuó estas tendencias. Lo que vino después con la edad de hierro, edad de cobre, de bronce, de hierro, con las diferentes revoluciones industriales, todo lo que vino después acentuó esta tendencia a la manipulación y a la lógica matemática. Siempre las relaciones sociales relegadas. Siempre se domina al otro a través del ahorro, a través de la financiación, a través del comercio, a través del transporte. Siempre una manipulación y la lógica matemática, que es la economía clásica. Es la economía que normalmente vemos en los medios de comunicación, no tanto en las universidades. Así llegamos a un tal Malthus, un economista conservador, que proponía en la naturaleza lo mismo que iba a pasar en la economía humana. ¿Qué es esto? Que los recursos crecían a menos velocidad que la población humana. O sea, los recursos crecen a nivel lineal, con un gráfico lineal, y la población humana exponencial. O sea, crece mucho más rápido la población humana que los recursos. Esto significaba que en algún momento iba a haber un conflicto infernal en esa sociedad humana, porque va a haber un grupo que tenga más acceso a los recursos y otros que no van a poder acceder a él y van a morir, van a competir, van a luchar por esos recursos, va a haber muertes, así se lo considera, y otros sobreviven. Esta idea es la que se llama lucha por la supervivencia, matar o morir por esos recursos que en algún momento van a quedar como limitantes, con carencia. Estas ideas en la economía más tarde las aplicó Darwin. Le leyó a Malthus, le pareció interesante y lo agregó a sus teorías de la evolución. ¿Por qué digo lo agregó? Porque en realidad él tenía todo comprobado con muchos viajes, con mucha investigación, y tenía una idea totalmente diferente, que era la de la selección natural,
que no tiene que ver con matar o morir y carencia de recursos, sino que la selección natural tiene que ver con cuántas crías se tiene, cuán adaptado está ese grupo al ambiente, y no tanto con la vida o la muerte como es la lucha, la supervivencia. Pero Darwin se tentó, la vio tan bonita esa idea, que la incluyó por más que no coincidían con las pruebas que él tenía. La selección natural sí coincidía con esas pruebas. Lamentablemente digo, porque después, claro, la ciencia sigue comprobando, sigue investigando, y cuando quiso aplicar lo de Darwin, solo funcionaba la selección natural. La lucha por la supervivencia no se ve casi nunca, salvo en ambientes muy hostiles donde dentro de la especie no queda otra que matar o morir. Pero eso no ocurre casi nunca. En la naturaleza eso no es el motor de la evolución. Entonces, ¿cuál es el motor de la evolución? Bueno, abundan muchas cooperaciones en la naturaleza. A pesar de que los documentales de naturaleza nos hablan de animales agresivos y relaciones negativas y parásitos y competencia y lucha, en realidad hay mucha cooperación. Los recursos y los animales se necesitan unos a otros, las poblaciones interactúan entre sí. Si hay muchas liebres, habrá muchos zorros, porque abundará comida. Pero al abundar zorros, lo que va a pasar es que más tarde caerá la población de liebres, porque va a haber muchas liebres cazadas por esos zorros. Cuando siga pasando el tiempo, esa baja en la población de liebres hará que bajen también la población de zorros. Pero cuando baje la población de zorros, comenzará de nuevo a subir la población de liebres, y así se autorregulan formando ondas. Si graficamos cantidad de individuos a lo largo del tiempo, vamos a tener unas ondas superpuestas con las ondas de la otra población. Zorros y liebres se regulan a sí mismos a lo largo del tiempo. Ninguno va a ser extinto, ninguno va a ser plaga, todo va a ser controlado entre un máximo y un mínimo, y así es como un ecosistema se autorregula. Y por eso a un ecosistema podemos ir dentro de 100 años y pareciera estar igual. Obviamente no es lo mismo, pero pareciera, porque hay un equilibrio que, entre otras cosas, se autorregulan por estas relaciones, que parecen muy agresivas, la depredación, pero sin embargo con esta relación que es negativa, que no es el mejor ejemplo de cooperación, encontramos que no existe lo de Malthus. No funciona como dice Malthus. Cuando los recursos escasean, no se matan entre sí dentro de la especie. Hay muy pocas relaciones negativas dentro de un grupo, dentro de una población. Lo que pasa es que unos se alimentarán menos, otros se alimentarán más, tendrán más enfermedades, vivirán menos tiempo, tendrán menos crías, y el más adaptado a esa carencia tendrá más crías, el otro menos, pero no se matan entre ellos. Y así sigue, porque como habrá menos zorros, en algún momento aumentarán las liebres. Y así de nuevo volverá a crecer la de zorros, y sucesivamente se darán estas ondas. De manera que en la naturaleza abunda la cooperación, y las relaciones negativas solo sirven para regular poblaciones, regular individuos dentro de un macrosistema de cooperación, como es el ecosistema. Esto es muy importante, porque algunos dicen, ¿y por qué te metes en la economía y en las ciencias sociales? Porque los economistas como Malthus se metieron ya en la naturaleza y quieren sacar datos de esto. Hay economistas que todavía creen en Malthus, todavía el neoliberalismo aplica Malthus, y lo estamos viviendo hoy. Y son economistas, pero están relacionando la naturaleza, una naturaleza que ellos creen agresiva, con la sociedad. Así surge también el darwinismo social, otro grave error ligado a Darwin, pero de los seguidores de Darwin. Esto ocurrió después que murió Darwin, con un tal Haeckel,
un fanático de Darwin, que solo aplicó la lucha por la supervivencia, lo que venía de Malthus y no tenía pruebas científicas. Hoy en día está totalmente descartada la lucha por la supervivencia a nivel científico, lo mismo que el concepto de raza. No tiene ninguna lógica. Y así llegamos a ver esto que habíamos comentado muy al pasar recién. O sea, cuando después de la gran revolución de la agricultura y la ganadería, lo que cambió fueron los métodos, pero la estrategia social es la misma, siempre guiada por la lógica matemática y la manipulación, la idealización del comercio y del ahorro, las relaciones sociales siempre relegadas. Pero en este mundo estamos, no podemos idealizar nosotros tampoco. De manera que tenemos diferentes actividades económicas y cada una tiene su característica hoy. Veamos algunas cuestiones. Por ejemplo, el campo está limitado por el clima y los ciclos de la naturaleza. De hecho, todos los recursos naturales tienen algún límite ligados al clima y a esa naturaleza que nos tocó vivir. Por ejemplo, en invierno se produce menos que en verano y los mercados de valores se manejan de acuerdo a eso, si hablamos de empresas ligadas a esos recursos naturales. Depende de sequías, depende de inundaciones, depende de plagas, o sea, todo lo que sea agricultura, ganadería o industrias ligadas a ello, tienen esa cuestión, ese límite, esos problemas que hace que esa economía tenga ciclos muy ligados a cuestiones de la naturaleza. La industria, que vino después en la revolución industrial, por supuesto, pero la industria está más liberada de esos ciclos naturales, pero está limitada por otras cuestiones que son más ligadas a lo social. O sea, pasamos de las relaciones naturales a las sociales, pero no crean que con gran éxito, porque a las relaciones sociales las tratamos con estrategias equivocadas. Entonces, nos liberamos un poco de esos ciclos, ya no dependen de la sequía, no dependen del invierno o del verano, porque la industria compra recursos, compra insumos y los puede acumular, los puede guardar y le puede comprar a diferentes proveedores, de manera que, o los puede procesar para que duren. Entonces están más independizada de los ciclos de la naturaleza. Pero el problema es que una industria que produce un determinado tipo de producto, que quizás por costumbres, por modas, por lo que fuese, se vende muchísimo y tiene una muy buena ganancia, de repente por algún cambio en esa moda, por un cambio en alguna costumbre, aunque las costumbres cambian mucho menos, esa industria tiene que eh, renovar completamente su forma de producir, porque eso que antes vendía ya no se vende tanto. Ejemplos hay infinidades, sobre todo estas últimas décadas, que producía discos de vinil, pasta, de golpe tuvo que producir discos de vinilo, y si no se pudo reorganizar, bueno, se fundió la empresa. Los discos de vinilo pasaron a caer en desuso, el cassette de cinta magnética también, cayeron en desuso también los CD, los DVD. Continuamente hay modas. Es más, las modas se crean en los centros de los imperios. ¿Para qué? Para que los imperios tengan que vender, porque los imperios necesitan recursos naturales de las colonias. Pero si tienen que depender de los recursos naturales y pagar los recursos naturales como corresponde, la economía de esos imperios no sería tan buena. Entonces imponen modas. ¿Para qué? Para que los recursos, en vez de pagarlos con dinero, se los pagan con baratijas, con cosas que ellos impusieron como moda, que no son indispensables. En cambio, los recursos naturales sí son indispensables. Así que así también se genera una dominación.
Pero así como se genera una dominación, como no es indispensable eso que se comercia, un día cambió la moda y el que producía eso tiene que cambiar también su forma de producir. O sea, la inestabilidad de la industria no está dada por esos ciclos del clima y de la naturaleza, sino por ciclos ligados más a lo social. La industria tiene una ventaja también que necesita mucha inversión, por lo tanto no cualquiera va a tener la posibilidad de hacer una industria, o sea, va a haber menos industrias compitiendo entre sí. Por otro lado, la industria tiene otra ventaja que es que no, que tiene más ganancias, ¿m? Que no, que en vez de, si en vez de industrializar algo, en vez de fabricarlo desde cero, solamente lo comerciamos, nuestros márgenes de ganancia generalmente son menores. Y ahí pasamos al tercer caso, el comercio y los servicios. Ahí, en el comercio sobre todo, tenemos mucha menos inversión, por lo que se pueden cambiar fácilmente con las modas. O sea, ya no tenemos ese riesgo de que me cambió la moda y tengo que cambiar todo mi sistema de producción. En un comercio, si cambió la moda, compro otro producto y lo revendo. En vez de comprar lo anterior, compro lo posterior y ya está. Si no se usan más los cassettes, compraré CDs y vendo CDs. No hay ningún problema porque no hay una gran inversión para producir alguno de esos productos y que al no haber una gran inversión los cambios se hacen mucho más fáciles. De manera que no estoy atado ni siquiera en el comercio, ni siquiera estoy atado a eso social porque puedo cambiar con eso. Pero tengo un problema, como los comercios y los servicios tienen muy baja inversión, va a haber mucha gente que pueda hacer un comercio y competir conmigo en la vereda de enfrente. De manera que el riesgo de comercio se da por la competencia. Fíjense que cada caso tenemos ventajas y desventajas, estabilidades e inestabilidades. Y esto va a servir para nuestra gástrula, para que nosotros elijamos en dónde invertir como grupo para poder tener una determinada ganancia, un beneficio, como decíamos al principio, para distribuir en ese grupo. Recuerden que la organización del grupo va a generar limitaciones. Tengo que dar una ganancia que supere a los problemas de esas limitaciones. O sea, esos beneficios tienen que superar el problema de los límites. Por lo tanto, tengo que elegir bien entre estos mundos financieros, comercio, campo, para ver qué me conviene. Obviamente, todo tiene pros y contras. Ahora, fíjense el mundo financiero. El mundo financiero le pasa un poco como al comercio. Bueno, si está de moda una cosa, la vendo, deja de estar de moda, no la vendo más, compro otra que esté de moda para vender y no tengo sobresaltos. Al mundo financiero le pasa lo mismo. Puedo invertir en una cosa, si deja de dar ganancias, saco mi dinero de ahí y lo invierto en otra. Hay un problema, o sea, tiene menos vaivenes y cuanto más grande sea ese grupo financiero, menos vaivenes tendrá y menos competencias tendrá, porque cuanto más grande es este mundo, este grupo financiero, las pequeñas competencias que tenga pueden ser absorbidas por él. No competirá directamente, sino con muchísima ventaja. De manera que ese mundo financiero va a ser el que más ventaja saque, pero ojo, generalmente en una economía sana, el mundo financiero tiene menos porcentaje de ganancia que la industria y el comercio está en el medio, tiene un porcentaje de ganancia entre la industria y el mundo financiero. O sea, que a nivel de porcentaje de ganancia estaría primero la industria, después el comercio y después el mundo financiero. En la realidad actual, esto se ve tergiversado y entonces, como da más dinero el mundo financiero que la producción, puede haber lugares en donde se pierdan mano de obra, se pierda trabajo, se pierda producción, se pierda independencia económica. Las pequeñas y medianas empresas son las que dan más estabilidad y más trabajo. ¿Por qué? Primero y principal, dan estabilidad porque si hay muchas empresas produciendo algo y una se funde por lo que fuese,
hay muchas otras que la pueden reemplazar y la economía se hace mucho más estable en ese rubro. Pero además, cuanto más empresas haya, el dinero que produce ese rubro se reparte entre más personas, entre más proveedores, entre más distribuidores, entre más obreros, y hace que haya más trabajo en esa región. Por lo tanto, todo esto que vimos antes, cuando se reparten más individuos, más estabilidad va a tener y más trabajo va a generar para esa región. Por eso hay tantas leyes antimonopolios en donde hay una economía sana. El monopolio es beneficioso para muy pocos, pero es muy perjudicial para otros. El monopolio puede manejar un rubro, puede manejar precios, puede manejar cuándo, dónde y cómo producir y entregar esa mercadería, puede generar desabastecimiento, puede generar golpes de Estado, por lo tanto siempre es perjudicial. El monopolio es una gástrula de dominación, ¿eh? Por lo tanto siempre se tiene que tratar de evitar, no como hace como hace el neoliberalismo, que cree que dándole beneficios a estas grandes empresas van a generar algo bueno. Si generan algo bueno sería una cooperativa, sería una obra de caridad. No creo que sea este el caso. ¿M? Así que siempre hay que intentar que sea lo más eh, abierta posible la posibilidad de generar pequeñas empresas y cooperativas, porque eso, si bien al principio parece que está debilitando el sistema porque reparto en más personas la ganancia, después va a generar una economía mucho más estable. Si les conviene al otro, un día el otro voy a ser yo. Y alguno podrá decir, bueno, vos sos muy idealista, que estas relaciones negativas son perjudiciales. ¿De dónde sacaste todo eso? Bueno, si no querés leer mucho, fíjate que las grandes empresas no favorecen la competencia, la evitan. Toda empresa que compita con ellos va a tener conflictos con ellos y generalmente ellos evitan la competencia, no favorecen a que haya muchos competidores. ¿Por qué lo harán? Porque están de acuerdo conmigo o yo estoy de acuerdo con ellos. En ese punto, en el punto de que las relaciones negativas perjudican y por algo se llaman negativas en la naturaleza, y además lo que hacen es que em, generen inestabilidad económica en el caso que estamos hablando. Ahora, ¿cómo puede ser que me dicen que en las leyes del mercado la competencia es favorable, ayuda a que se generen mercados más competitivos, más eficientes, a que el mejor pueda vender más y que de esa manera se hace más especializado el trabajo, con mayor eficiencia, con mayor rendimiento? Bueno, todo eso es verdad, pero es verdad a nivel macro. Para los que están compitiendo, eso es perjudicial. De manera que un mínimo de competencia, como pasaba con el zorro y la liebre, ayuda a que se regule el sistema, pero a nivel macro. ¿M? Si esa competencia se busca continuamente, es destructiva. ¿Eh? Entonces, fíjense las leyes de mercado que dejan todo librado a la competencia y al más poderoso en esa competencia. Deja mucho librado a la fuerza. ¿Qué es esto de la fuerza? Y al poder real, al poder que no depende de leyes, ni de democracias, ni de nada. El poder real es las armas, es el dinero y son los dogmas. Eso que da poder por sí mismo, sin necesidad de algo más. Si yo dejo que el mercado haga lo que quiera, estoy dejando que la economía tenga toda la fuerza y todo el valor de la ley, de manera que todo eso hace que las grandes empresas puedan destruir a su competencia, porque bajan los precios y las pequeñas empresas no pueden bajar los precios, cuando captan todo el mercado vuelven a subir los precios y lo manejan como quieren. Hay casos de aplicaciones de taxis
que hicieron eso en muchas ciudades. No voy a dar nombres. Entonces generan las grandes empresas con las leyes del mercado se transforman en oligopolios o monopolios, o sea, muy pocas hacen todo lo que va en ese rubro, de manera que después esas empresas manejan cómo, cuándo y dónde producir y entregar esas mercaderías. Por eso generan dependencia económica de ellas, generan una política menos democrática, generan desabastecimiento si no les gusta ese gobierno, generan inflación, generan lo que quieran, porque tienen el poder de ese rubro. Y ni hablar si ese rubro es ligado a recursos necesarios, indispensables, básicos, como es el alimento o el petróleo. ¿Mm? Las relaciones negativas hacen inestable el sistema, siempre. No hay una relación negativa importante, favorable, salvo simplemente para regular el sistema, un sistema macro, como decíamos recién, pero no es algo que se debe promover en general. La competencia genera inestabilidad, la dominación hace caer imperios, o sea, esta dominación que decía en los monopolios, también se da en los imperios, y por eso todas esas relaciones negativas que van dejando en los costados estos imperios y estos monopolios, hace que cualquiera que pueda evadirse de esa relación negativa se sienta favorecido. Y es lo que pasó en la historia de la humanidad. Todos los imperios caen porque generan relaciones negativas y todos quieren salirse de esa dominación. Así caen los imperios. Y por muchos otros motivos más. Es mucho más larga la historia. No estamos haciendo un video resumiendo mucho. Pido disculpas para el que conoce, porque verá que este es un resumen muy grande para lograr ver cómo estas dos estrategias que menciona el libro se pueden aplicar en muchísimos ejemplos y nos sirve para entender mejor la historia y la economía. Los monopolios evitan estas relaciones, pero perjudican a todo el resto, hacen más inestable la economía. ¿Eh? Por eso casi todos los gobiernos de derecha terminan en crisis, casi todos los imperios terminan cayendo, y casi todos los oligopolios generan una economía inestable. No hay bienestar posible o duradero. ¿Mm? Así que los monopolios, al tratar de evitar la competencia, también nos están dando la razón. Y justamente por todos esos conflictos que van generando, esas inestabilidades que van generando, esas dominaciones de todo tipo, surge a lo largo de la historia varios modelos en respuesta, además de rebeliones, revoluciones, catástrofes de todo tipo, hay dos que podemos resumir en dos estrategias económicas actuales que tuvieron éxito. No son las dos que a mí me gustan, son las dos que tienen éxito. Aquí estamos hablando de cuestiones comprobables, no de opiniones que me gustan o me disgustan. Está comprobado que el socialismo y el liberalismo keynesiano, como respuesta a estas inestabilidades anteriores, son exitosas, con sus pros y sus contras, con sus buenas cuestiones y sus malas cuestiones, ambas. ¿Eh? El socialismo es como una gástrula de cooperación, genera principalmente bienestar general, o sea, prioriza el evitar las relaciones negativas dentro de ese grupo, dentro de esa gástrula. O sea, las relaciones negativas para el socialismo es la lucha de clases. Y fuera de la gástrula trata de evitarlas, pero no las prioriza, no les resulta tan importante. En un primer socialismo sí, era universal, se trataba de propagar ese socialismo a todo el mundo. Pero después surge otro tipo de socialismo, que es el socialismo nacionalista. Surge con Stalin, pero tuvo gran éxito a nivel económico. O sea, es un socialismo en donde no hace falta tanto preocuparse de propagar y de ver qué pasa en el resto del mundo, sino que lo que más importa es
que dentro de esa nación haya un socialismo sano, haya menos relaciones negativas, menos luchas de clase y una economía más socialista. O sea, que los límites son más estrictos en el socialismo nacionalista y de esta manera se evitan un desgaste de recursos para propagar y para ver qué ocurre fuera de esa nación. Entonces, al limitar la gástrula, al limitar los intereses, también se limitan los desgastes, se limitan los consumos y se organiza más el interior, se protege más un ambiente interno de esa lucha de clases. La lucha de clases es la lucha entre el capital y el trabajo, que sería una relación de dominación entre dos grupos dentro de una misma gástrula. Entonces, sería una gástrula de dominación si la lucha de clases es lo que prevalece. Bien, en otro caso tenemos el liberalismo keynesiano. No evita la lucha de clases porque es capitalista. Pero ¿qué pasa? Evita las consecuencias más fuertes de esas relaciones negativas con algo que se llamó Estado benefactor. También generó bienestar, es el bienestar que le conocemos a Europa después de la guerra, a, eh, en, en 1930 en Estados Unidos con Roosevelt, con Franklin Roosevelt, nace, ¿eh? Y también genera el bienestar que hoy le conocemos a Estados Unidos, porque creen algunos que el bienestar de Estados Unidos y de Europa nace con las grandes empresas, y no es así, nace con este Estado benefactor, con este liberalismo keynesiano que evita a través del Estado las consecuencias más graves de los monopolios, del libre mercado. No solamente favorece la educación, la salud pública, la justicia, sino que también interviene para que no haya monopolios, con leyes antimonopolios, interviene el Estado para generar créditos a pequeñas y medianas empresas. O sea, es muy activo el Estado para repartir el juego. ¿M? De hecho, repartir el juego, New Deal, nuevo reparto, así llamó Roosevelt a su nueva tendencia económica en 1930. Evitó grandes crisis y evitó también el avance del socialismo. Por eso lo aplicaba en Europa después de la Segunda Guerra, porque el socialismo era tan exitoso que había muchísimas poblaciones que querían salir de la guerra, pero también salir del capitalismo que generaba pobreza. Y por lo tanto, para evitar que el socialismo prevalezca, implantan este liberalismo keynesiano en Europa. Las relaciones externas suelen ser negativas. En el liberalismo keynesiano, si bien se previene a través del Estado las relaciones negativas dentro de la nación, hacia el exterior no resuelve nada. Las relaciones negativas, las guerras, el imperialismo y todo eso, si se da, mejor, porque me da dinero para repartir dentro de mi estado de bienestar. Así que no resuelve casi nada de las relaciones internacionales, resuelve solo lo interno. ¿M? Solo aplaca a los peores síntomas de lo interno y del externo nada. Del externo casi nada. Esto, si bien es así, en Sudamérica sobre todo, y en otros lugares también, eh, el estado de bienestar, el liberalismo keynesiano se aplicó de manera tal que también las relaciones externas eran cuidadas, de manera que no había relaciones externas negativas, no era un liberalismo keynesiano hacia adentro y muy imperialista y manipulador hacia afuera, como pasó en Estados Unidos y en Europa, que siguieron manipulando la economía de África, de Asia y de algunos otros lados. En el caso del liberalismo keynesiano en Latinoamérica, no manipulaba tanto a nadie, sin embargo había para repartir porque los recursos naturales eran suficientes. Así que ahí hay otro modelo de liberalismo keynesiano mucho más benefactor hacia adentro y hacia afuera. Pero ven que siempre tenemos que ver qué es lo que es parte del grupo y qué es lo que no, qué está dentro de la gastro y qué no,
y suavizar las relaciones negativas. Siempre estamos en eso, ¿vieron? Alguno puede decir, bueno, pero entonces querés que en vez de tener un grupo económico o un negocio, tenga un grupo, una asociación de caridad o una asociación filantrópica o que me dedique. No, esto no tiene que ver con la bondad, ni con la solidaridad, ni con la caridad. No tiene que ver con esas cuestiones. Estamos hablando de cómo suavizar las relaciones negativas para que me den más dinero, para que me den más bienestar. Esto es simplemente tener intereses. Lo que pasa es que cuando los intereses son muy individuales, generan relaciones negativas y se vuelven inestables. Cuando los intereses son compartidos, lo que voy a lograr es que eso que a mí me sirve, también le sirve a muchos otros y van a ayudar a que eso siga. Entonces voy a tener un negocio a largo plazo, por más tiempo, y de manera que, si bien los negocios que tienen intereses compartidos son más difíciles de lograr y al principio dan menos ganancia, como duran más tiempo, me sirven, me convienen más, me dan más ventajas, me dan más bienestar. Los negocios que me benefician a mí solo son más fáciles, al principio dan más ganancia, pero después generan problemas, fricciones, relaciones negativas que me dejan a mí solito sin nada al final. O sea, duran menos tiempo. La diferencia está en el negocio a largo plazo o a corto plazo. Por ejemplo, si yo a un proveedor lo trato mal, le pago mal, le pago cuando quiero, le pago con cheques que están en infracción, que después no puedo conseguir cambiarlos porque yo lo estoy tratando mal. Al principio eso me va a dar una muy buena diferencia de dinero, porque le pagué tarde, le pagué como quise, le pagué en cuotas, a pesar de que él no quería, a pesar de que el trato no era ese. Ahora, ¿qué pasa? El día que pueda ese proveedor, me va a dejar. ¿Y qué voy a lograr? Que ese proveedor también sepa que nunca más me tiene que hacer un favor y que quizás muchos otros lo sepan, cómo yo me comporté. Cuando busque nuevos proveedores, esa ventaja de la manipulación de mi proveedor se me fue. Y no solo se me fue, sino que me perjudica porque no consigo nuevos proveedores porque ya saben cómo soy. Esto es la realidad. Esto no es una lucubración. Cuando yo manipulo, cuando yo tengo relaciones negativas, al principio tendré un gran negocio, pero dura poco. Cuando yo trato bien a los demás, cuando yo hago que mi negocio también sea duradero, útil, práctico para los demás incluso van a cuidarme para que yo siga ganando dinero, porque a ellos también les conviene. Y no hace falta ser ni solidario, ni caritativo, ni altruista. Esto es simplemente intereses, pero los intereses compartidos dan más ganancias. No siempre se puede, pero debe intentarse. Lo mismo pasa en la naturaleza. Si yo manipulo la naturaleza sin tener en cuenta cuánto puedo sacar de ella sin perjudicarla, voy a tener problemas. Al principio saco mucho más, pero después voy a tener problemas. Si yo pesco más de lo que esos peces se reproducen, al principio voy a tener una gran pesca, pero al poco tiempo me voy a quedar sin peces. Si respeto la ecología, voy a tener menos peces al principio, pero por más tiempo. Siempre voy a tener que pescar. De manera que siempre a la larga, los negocios a largo plazo, dicho de otra manera, son los que más bienestar me dan y lo que necesitan de estas cuestiones que estamos hablando. Ahora bien, en un momento te decía que había dos modelos exitosos en respuesta a todas las inestabilidades que generaba la dominación, y uno de ellos era el socialismo en un país. Y alguno puede estar diciendo, bueno, esta persona se quedó en el pasado, se cayó el muro de Berlín, basta de hablar de socialismo. Sin embargo, el socialismo en un país tuvo tanto éxito que incluso lo aplicaron
en el norte de Europa, la Suecia de Olof Palme, Olof Palme lo mataron, ¿no? En lugares de África, en Latinoamérica, lo aplicó incluso opositores al socialismo, como es Hitler. El primer partido que funda Hitler es el Partido Nacional Socialista, porque sabía que socialismo circunscripto a un país daba una gran ganancia. Es un poco lo que hizo también China, ¿eh? Así que no crean que es algo como para menospreciar. Hay que analizarlo al menos. Lo que pasa es que tenemos que analizar también qué pasó cuando cayó el muro de Berlín. Cuando en el año 89 cayó el muro de Berlín, lo primero que dije en su momento fue que los escombros de este muro cayeron de ambos lados. O sea, ¿qué quiere decir? Que si bien había un mundo occidental que había triunfado de alguna manera, por lo menos así lo presentaban, también en ese mundo occidental había cosas que corregir, que no estaban funcionando bien y que eran reclamos sociales. Y del otro lado, obviamente, el mundo oriental socialista, de socialismo real, había muchísimo que corregir también. Por eso estaban esos reclamos sociales que derribaron el muro. Por ejemplo, lo que yo decía es que el socialismo debía permitir más pluralidad. Había un pensamiento monolítico, militarizado, producto de las guerras, no solo la Segunda Guerra Mundial, sino guerras con otros países. Y bueno, claro, el pensamiento militar es verticalista, no permite el libre debate, la asamblea. En el medio de la guerra eso no se puede. Entonces el socialismo debía permitir más pluralidad, más debate. Y en ese aspecto, si lo vemos hoy, año 2024, mejoraron bastante desde lo que eran. Los escombros del lado del mundo occidental, mirado en 1989, tenían que mejorar también, porque el mundo socialista no surgió de la nada, surgió como reclamo de todas esas inestabilidades y dolores que causaba el capitalismo. De manera que el liberalismo debía solucionar los conflictos principales del racismo, la pobreza, el eurocentrismo, el despilfarro de recursos naturales. O sea, tenía que también ver a los problemas principalmente de la pobreza y ecológicos. Y eso no lo mejoró en general. Generalmente lo empeoró, generó un neoliberalismo donde se le dio más poder al poder real y generalmente más monopolios y más conflictos, más oligopolios, más guerras. Así que los que cumplieron fueron las mejoras del lado socialista y no se mejoraron los conflictos del lado capitalista. Así estamos hoy. Por eso yo decía que había tareas para los dos lados del muro, pero nada más que uno lo cumplieron un poco mejor. De hecho, China y Rusia tienen una economía mucho más equilibrada que Occidente, que hoy día lo único que genera son relaciones negativas. Ahora lo que nos queda es dar recomendaciones, recomendaciones en base a todo esto que hablamos. La primera recomendación es entender que la economía es como una frazada corta. O proteges a los más débiles o proteges a los más ricos. Así se dio en la realidad. No es lo que yo elijo, es lo que está comprobado. Entonces, la frazada corta indica que si la economía protege a los más ricos, ese dinero va a ir a grandes empresas porque supuestamente ellas van a dar empleo, van a revitalizar la economía. Nunca termina ocurriendo así. Lo que ocurre es que generalmente lo usan para su propio provecho, capitalizan grandes ganancias y se las llevan a paraísos fiscales. No generan empresas nuevas, no generan mucha mano de obra, apenas en un sector. Cuando el dinero se vuelca, como hizo el liberalismo keynesiano, a los más debilitados de este sistema económico, esas personas lo único que queda es que puedan comprar en comercios,
productos fabricados por pequeñas y medianas empresas y revitaliza toda una economía de consumo. Y por lo tanto, esa frazada corta, cuando tapa los pies, es mucho más útil que cuando tapa el pecho. ¿Por qué? Y porque justamente, porque las grandes empresas que siempre tuvieron poder, solo saben utilizarlo para sí mismos. En cambio, cuando se le da dinero a los desprotegidos, por más que a veces sea injusto, ingrato, porque hay personas que específicamente puede ser que no lo merezcan, igualmente ese dinero se redistribuye, paga impuestos y hay muchísimo más bienestar y movimiento económico para todos, incluso para esas grandes empresas que se oponen a esa frazada corta que tape a los más desprotegidos. Así que esa es la primera recomendación, no votar a la derecha, no votar neoliberalismo, no votar a políticos que estén bancados por grandes grupos financieros y grandes empresas monopólicas, porque eso destruye la economía de la mayoría para generar una economía de minorías. Después, si tengo que elegir, a ver, para armar una empresa, primero busco una actividad con rentabilidad y cierta estabilidad. O sea, esto va a depender de cada lugar, de cada momento del año, de la época en donde están viviendo, de la persona, qué es lo que quiere. O sea, acá hay muchísimas particularidades que cada uno debe evaluar. Acordate que la estabilidad la da la menor cantidad de relaciones negativas y la rentabilidad hay que calcularla. ¿M? Por supuesto se puede mejorar productividad, se puede mejorar muchísimas cosas, eso va a depender de estudiar el tema antes de empezar un negocio. Las relacionadas con necesidades naturales tienen cierta demanda asegurada, eso es verdad, no va a depender de nada, siempre necesitamos comer, siempre necesitamos agua, siempre necesitamos energía. Hay cosas, hay rubros que por ser una necesidad básica, siempre tienen un mínimo de demanda. Acá pasó que los inmigrantes que venían de Europa se dedicaban generalmente a la comida o a rubros relacionados. ¿Por qué? Porque habían pasado hambre en Europa y entonces acá querían asegurarse una demanda segura o por lo menos comer ellos. Rubros con poca competencia, busquemos rubros con poca competencia, con pocas alteraciones de la macroeconomía, con pocos vaivenes. Por ejemplo, si yo sé que hay una pizzería que vende mucho en mi barrio, no me puedo poner una pizzería enfrente porque piense que ya que ellos venden muchas pizzas, alguno desorientado va a pasar a mi pizzería. No, no es así. Estamos compitiendo, estamos generando que el otro venda menos, pero que yo también tengo menos posibilidades de vender porque el otro ya tiene más experiencia y más clientes. De manera que lo que puedo hacer es, ya que él tiene una pizzería y vende mucho, yo enfrente me pongo una heladería para no competir con él. Pero si compran tanta gente pizza, quizá alguno necesite mi postre, que es un helado. Eso significa complementarse evitando la competencia. Estoy poniendo ejemplos sencillos, pero se podría hablar muchas horas más. Evitar monopolios, oligopolios, todo que proteja a grandes empresas va a ser destructivo para mí a la larga o a la corta, porque ellos evitan a esas pequeñas empresas y las compran por dos monedas. Pero yo no voy a vender mi empresa por dos monedas. Cuando ellos te presionen, te manejen tus precios y te manejen tus proveedores, la vas a tener que vender. Fabricar necesita más inversión, eso sí es verdad, pero más inversión que un comercio, pero te brinda más ganancias, eso también tenés que verlo. Y además de que brindar más ganancias, como hay que poner más dinero en la fabricación, va a haber menos gente que se ponga fábricas y compita con vos. Esas son dos grandes ventajas de producir, de fabricar versus comercio. Pero eso sí, claro, hay que tener el dinero y hay que saber cómo producir. La venta es menos inversión, pero hay más competencia.
Hay también límites naturales en las actividades agrícolas y en la agroindustria, que también se puede pensar en algo así, pero están los límites de la naturaleza, de los vaivenes esos, de las sequías, de las inundaciones, de la diferencia de producción entre invierno y verano. ¿M? O sea que cada rubro tiene sus características que ya vimos en parte y que hay que analizar por separado. O sea, debo evitar toda relación negativa dentro o fuera de mi grupo de comercio. ¿Por qué? Por todo lo que estuvimos viendo de las relaciones negativas. ¿Eso qué significa? Que yo solo puedo ampliar el grupo al cual trato bien y relaciono bien a medida que yo tengo un negocio rentable. Cuanto más rentabilidad tengo, también puedo pensar en ampliar los beneficios hacia los que me rodean. Alguno dirá, pero no, ¿por qué? Amplío mi ganancia y listo. Recuerden lo que vimos antes. Sí, está bien que amplíes tu ganancia, pero recordá que si esa ampliación de ganancias no va a generar beneficios a los que te rodean, un día esos que te rodean y que vos necesitas para hacer tu negocio, se dan media vuelta y se van, porque no te necesitan. Humildad y organización para que la actividad sea más rentable. El consumismo dentro del grupo genera gastos superfluos y una dependencia excesiva de eso que consumo. Es como una adicción. La organización implica límites beneficiosos, división de roles según afinidades del triple diálogo. O sea, ese triple diálogo indica que algunos van a dedicarse a relaciones con otras empresas, a otros les gusta más o les conviene más evitar ese trato y hacer otro tipo de tratos, manejarse con insumos, con mercaderías, con tecnología. Otros no, otros les gustan más las ventas y cada uno tiene que estar en un grupo de afinidad para que trabaje más cómodo y con más eficiencia. El manipulador del grupo es el parásito, ese que va a generar inestabilidad, que va a generar inconvenientes, ese que va a generar rispideces. Un día me da una gran ganancia y al otro día tengo un conflicto irresoluble. Es lo que hablamos de esos negocios a corto plazo que no nos sirven. Evitar relaciones negativas por esto mismo, suavizar las externas negativas. Las internas negativas son las más complejas y hay que evitar al comienzo. Las externas negativas pueden ser para después. Ejemplo, evitar las relaciones negativas internas. Divido el trabajo según el libro. Así no compiten entre las personas integrantes de mi grupo. Cada uno se dedica a lo suyo sin interferir negativamente. Hacia el interior evito la competencia, como dijimos recién el ejemplo de la pizzería reemplazarlo por complementariedad. ¿eh? Bien, y por último, ampliar la gástrula en la medida que se pueda, en la medida que yo veo que las ganancias son estables y son buenas. Entonces, no solo tengo que pensar en mis ganancias, tiene que ser un negocio es bueno cuando es bueno para varios, porque si no va a ser un negocio por poco tiempo. ¿eh? Ampliar la gástrula no es una cuestión de solidaridad, amor, trivialidad, caridad, no, son intereses. Para hacer un negocio a largo plazo le tiene que servir a varios. Si no, un día no están más esas personas que necesito porque no les conviene estar conmigo. Entonces, hay infinidad de ejemplos, pero el video se está haciendo muy largo. Y bien. Con esto terminamos. Por supuesto, hay muchísimo más para hablar y para aplicar. Tengo 33 años de experiencia en aplicar esto y siempre funcionó. Por supuesto que no es de primera mano. Esto se revisó y se retocó muchísimas veces, pero los dos paradigmas que tenemos en el libro orientan, guían a muchas otras teorías en tiempo y forma para aplicarlas donde corresponden. Ya nunca más ver todo junto. Hay tres diálogos diferentes. Hay algo interno y externo, una gástrula que interactúa con determinadas bocas de entrada para cada uno de estos tres diálogos. Hay interacciones negativas que nunca más tenemos que ver como opciones. Hay monopolios, oligopolios,
Hay intereses económicos globales que nunca nos beneficiaron y la propaganda nos está diciendo que volvamos a ellos. Tenemos que empezar a reconciliarnos con la razón y dejar de idealizar. Bien, les doy las gracias por este tiempo de atención que ustedes me dieron. Sé que el video se hizo largo, lo pueden ver por días ratos, digamos, no todo junto, pero les puedo asegurar que lo hice para que todos sepamos que hay posibilidades y que el futuro es nuestro. Muchas gracias.